a 43 años, ¿cómo lo observa usted, que no fue contemporáneo de Cámpora, pero cómo lo observa un joven político en ejercicio, a Héctor J. Cámpora? Buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, destacar fuertemente que fue un vecino de San Andrés de Giles, que realmente, como lo decía hace un ratito, quiso a su ciudad, que realmente generó un montón de amigos, un montón de situaciones que lo hacían volver cada vez que podía a nuestra ciudad. Entonces, fundamentalmente ese es el reconocimiento que hacemos nosotros como persona o como vecino aquí en San Andrés de Giles. Luego, bueno, un político que sin duda marcó todo un tiempo, toda una época, ¿no? Y que sin duda, como decíamos hace un ratito también, había dos atributos fundamentales que me parecen que son los que tenemos que destacar y recordar para traerlos a este momento, a esta época, y que deben perdurar en el tiempo, porque creo que son las dos condiciones básicas que debe tener una persona que está en la política y que desea servir a sus vecinos, como son la honestidad y la transparencia, ¿no? Esos dos atributos me parece que son muy fuertes en Cámpora, son muy reconocidos por todos, y me parece que son las dos banderas con las cuales en cada acto y en cada reconocimiento que hacemos las destacamos, porque sin duda son los dos atributos que todo político y toda persona que quiera servir a la comunidad nunca debe dejar de lado. Usted, haciendo referencia a la lealtad de Cámpora y a todo el trabajo que hizo, ese trabajo por ahí que quedó opacado en la historia o no tan reconocido, hacía referencia a los enemigos internos que tuvo Cámpora y que no le permitieron continuar tal vez con un proyecto de política o un proyecto que lo tuviera como protagonista. ¿Me puede traducir esto de los enemigos internos a los que usted hizo referencia? Y si esto tiene que ver con la actualidad. Bueno, no, eran distintas épocas, ¿no? En ese momento... Pero hay hilos conductores. ¿Cómo? Hay hilos conductores, pero sin duda que en ese momento, digamos, era otro país, era otra Argentina, un país convulsionado por muchos hechos de violencia, por una situación donde en cualquier momento aparecía alguien que se levantaba y determinaba que iba a ser el presidente, y las Fuerzas Armadas en ese momento manejaban ese tipo de situaciones. Me parece que, bueno, los enemigos de adentro obviamente que tenían que ver con las distintas aristas, con los distintos movimientos que conformaban el peronismo, que como siempre se ha dicho era un movimiento, y por ende en su amplio espectro había, digamos, de todo tipo de ideales y todo tipo de ideas, más que nada por ahí en las formas de llevar adelante las distintas actividades, y me parece que en ese punto, indudablemente que Cámpora para algunos sectores cercanos al gobierno en ese momento era un problema, y bueno, creo que eso determinó fundamentalmente su salida del gobierno, ¿no? Casi como en el día de hoy. Si nos remitimos a lo que pasó en la legislatura provincial, si nos remitimos a algunas cuestiones que tienen que ver con el peronismo y el apoyo, por lo menos el acompañamiento de este gobierno, digo, prácticamente se da el mismo fenómeno. No, es distinto porque los tiempos son distintos. Sí, no, los tiempos son distintos, pero son distintas, digamos, hay una constante. Hoy creo que, digamos, estamos asistiendo ya hace varios años, fundamentalmente también a una cosa que no ocurría en ese momento, que es casi no existen los partidos políticos, sino lo que existe son los frentes. En esos frentes electorales podemos encontrar a un peronista, a un radical, a un socialista, a un vecinalista, a un apolítico, digamos, ¿no? En ese momento me parece que la cuestión estaba más cerrada a las convicciones y a las formas, a la ideología. Hoy creo que hay una cuestión lógica de la democracia que nos incita a estar dialogando permanentemente y evaluando, digamos, distintas alternativas, y por ahí, digamos, no es simplemente decir todo es de una manera o todo es de la otra, sino que hay matices, y me parece que en esos matices está bueno que la democracia dialogue, que encuentre acuerdos, que plantee disidencias. Eso me parece lo que está pasando hoy, pero lo veo bastante distinto a esa época, ¿no? Claro, en esa época se agarraban las armas. Exactamente, fundamentalmente eso. Y se atentaba contra el argentino, en definitiva. Se atentaba contra los gobiernos democráticos, contra pero era en nuestro país éramos todos argentinos. Exactamente.